He sido acusado de candidez tonta y otras bondades. Quería responder que a mi parecer lo que es una tontería es cuando se nos cuenta una versión de cine, de propaganda de la OTAN, o que nos hacen creer que la OTAN depende del carácter de Bush, o de Obama, o de Nixon, cuando son unos empleados, y que las cosas están a un nivel mucho más profundo. Y Frédéric Tadí, permítame volver a la pregunta que planteábamos al principio, diciendo que la OTAN finalmente son demócratas o son Ah, cabrones. no, no, yo no he dicho eso. No, fuiste mucho más educado. Pero precisamente el problema es que creo que eres más bien una buena persona y demasiado educado. Y desearía invitarle, y un poco a todos en verdad, a ponerse en lugar del cabrón. Me refiero a que si se entiende a la OTAN, que es un instrumento de algo, hay que ponerse en lugar de los cabrones que gestionan ese algo. Y estoy de acuerdo en un punto de que la guerra en el fondo es una continuación de la economía. Y para entender lo que es la OTAN, debemos entender qué situación económica nos encontramos ahora. Creo que debemos hacer la conexión con todos los movimientos sociales que están surgiendo en Europa, Grecia, Francia, etcétera. Toda la preocupación cotidiana de la gente, porque en el fondo es el mismo problema. Es decir, que cuando eres un buen cabrón y que gestionas la economía, cuando eres parte del 1%, es mucho menos, pero bueno, no vamos a regatear. ¿Qué decides sobre el destino de la economía y las riquezas? ¿Cuál es tu estrategia eficaz? Es la de hacer trabajar a la gente lo más barato posible, poniéndole en competencia, reduciendo los salarios. Se puede hacer haciendo trabajar a los viejos durante más tiempo. Se puede hacer mediante la importación de inmigrantes. Se puede hacer mediante la inmersión de los jóvenes en la precariedad. Resumiendo, nos vamos a encontrar frente a, por un lado, los beneficios de las multinacionales que se disparan y por otro lado, la mayoría de la población que no sabe de qué estará hecho el mañana y de si sus hijos tendrán un trabajo y un futuro. Y esto es lo mejor de lo mejor del sistema en el que vivimos, pero con el problema de que cuando todas estas personas hicieron eso, que han empobrecido bien a los que trabajan para ellos, ¿a quién van a vender? Eso es, sin embargo, el origen fundamental de la crisis. ¿A quién van a vender? Entonces, para arreglárselas en el sistema que nos gobierna, en la élite que nos dice que dirige y que no fue elegida, para arreglárselas dicen, bueno, vamos a exportar los capitales, vamos a poner los capitales en el sur, reporta los beneficios y permite efectivamente saquear las materias primas y dejar a las poblaciones en la pobreza. Permite controlar la mano de obra y poner también a la gente a trabajar para los beneficios, permite controlar las zonas estratégicas, etc. Y entonces nos encontramos con multinacionales del norte cada vez más ricas y países del sur cada vez más pobres. Y el punto que nos conduce a la guerra es que obviamente todo eso provoca resistencias, resistencias de las poblaciones que se trata de romper. Así que todas las guerras de la OTAN, insisto, son guerras económicas, guerras de saqueo. Y luego también provoca resistencias de los rivales porque hemos tenido razón al decir que la OTAN es el instrumento de los Estados Unidos, que efectivamente intenta hacer pagar por los europeos y los demás las guerras que les permitirán a ellos, los Estados Unidos, dominar el resto del mundo, incluso aplastar a los europeos y todo el mundo. Y lo que hemos tratado de hacer con este libro, La estrategia del caos, es aclarar la dimensión de los Estados Unidos ahora, que es efectivamente una estrategia global para dominar el mundo, para asegurarse de que África, América Latina, eso es más difícil, y Asia, les sigan sometidos. Y de hecho, el problema de los Estados Unidos ahora es que es una potencia económicamente y políticamente en decadencia. Así que militarmente, efectivamente, ya no tienen los medios de ganar esa guerra en Irak y Afganistán. ¿Y cómo se las arreglan entonces? Se las arreglan con la estrategia del caos. Hay que señalar que el enemigo fundamental de esta guerra global de los Estados Unidos es China. China, que es la potencia ascendente. China, que desarrolla un mercado, que ha sacado a 400 millones de personas de la pobreza, se convierte en un socio para África, para América Latina. Y ahora el mundo ha cambiado por completo. El mundo es un comercio sur-sur y la gran batalla se desempeña efectivamente en el Océano Índico. Es cierto decir que los Estados Unidos desplazan todas sus fuerzas allí, pero ¿por qué? Es contra China, Afganistán, es para acercar a China, y cuando nos fijamos en el Océano Índico, justamente se habla en general de los países y no se habla de los océanos. Cuéntenos rápidamente, ya que solo nos quedan unos minutos. Últimas palabras antes Si nos de... fijamos en todas las explosiones del Océano Índico,
Los Estados Unidos están tratando de romper la línea sur-sur entre África y China para aislar a China. Y eso es lo que debemos entender. Es decir, ahora parece ser que habéis vuelto a ser un país normal, con un presidente normal. La única conclusión a la que la gente normal puede llegar es que se debe disolver la OTAN, salir de la OTAN, porque no son demócratas. Es una asociación de criminales.